Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Ya estamos casi terminando nuestras sesiones, los voy a extrañar, los voy a echar de menos. Todavía nos falta un poquito, pero ya estamos casi en la recta final. Hoy nos toca ver algo interesantísimo, proceso administrativo. ¿Por qué es interesantísimo? Porque nos abre mucho el panorama sobre lo que tenemos que hacer en una organización. Vemos toda la organización a nivel macro. Y entonces, el proceso administrativo, en esta sesión lo vamos a manejar con 5 elementos. Hay autores que dicen que el proceso tiene 6, 7, 8, el límite mínimo es 4, dictado por Henri Fayol, francés. Bueno, realmente no nació en Francia, nació en Constantinopla, pero se crió en Francia y sienta las bases de la organización moderna por ahí finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces podemos decir que la administración moderna como la conocemos hoy, pues en el mejor de los casos tiene un siglo de vida, no es muy antigua. Entonces, ¿qué es el proceso administrativo? Bueno, ya sabemos, y nuevamente lo repetimos, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades formada por una entrada, una transformación y una salida para conseguir un objetivo, lograr un objetivo común. Cuando nos dicen que la administración es un proceso y que es un proceso sistemático, yo voy más todavía, diría que es un proceso sistémico, porque es un sistema y se está repitiendo una y otra y otra y otra vez y hace un ciclo. Y dice que tiene actividades de planeación, organización, integración, dirección y control. ¿Sí? En la sesión de hoy vamos a ver que el proceso administrativo lo vamos a componer de 5 partes. Más adelante podrán ser estas mismas 5 o 4. Integramos la parte de integración, válgame la redundancia, en dirección. Este sistema, todo este proceso busca un fin. ¿Cuál es el fin? El logro de los objetivos de la organización en el corto, mediano y largo plazo, en todos. Sirve para todos. Por este proceso, el hombre trata de darle un orden a todo lo que está haciendo, dirigirlo, controlarlo, que no se le salga de camino. Es como manejar un auto. Cuando vamos en un auto y no sabemos manejar, no podemos meterle mucha velocidad porque entonces tendemos a irnos hacia un lado o hacia otro. Hoy en día dicen que el lado al que nos vamos en el carro cuando estamos aprendiendo si nos vamos al izquierdo, el lado derecho de nuestro cerebro es el que nos controla, el que nos rige motrizmente. Si nos vamos, hacia el izquierdo, si nos vamos hacia el derecho, el lado izquierdo del cerebro, el lado opuesto, es el que nos rige predominantemente. Lo mismo sucede si pateamos con la derecha o con la izquierda. Bien, entonces, el ser humano trata de darle un orden. En la medida que estamos conscientes del proceso administrativo y lo conocemos más, si vamos en un auto, podemos ir más rápido. Además, la primera vez no quitamos la vista de enfrente cuando estamos manejando. Después nos vamos acostumbrando a usar los espejos, que para muchas personas es muy difícil, ¿sí? Entonces, ese es el proceso administrativo, ¿sí? Al principio tenemos que ver la palanca de velocidades para ver dónde va cada una. Con la práctica ya no la vemos. Es más, ya bajamos la mano y la tocamos. Sabemos en dónde está. Y ya después no solamente manejamos, vemos si nos falta gasolina, vemos el velocímetro cuando vemos a la patrulla de caminos, ¿verdad? Damos las direcciones, damos el cambio de dirección sin siquiera fijarnos en la dirección y todavía nos agachamos y prendemos el radio. Y si fumamos, hasta chance de fumarse un cigarrito nos da cuando vamos manejando. Ese es el proceso administrativo. Nos permite poder controlar, como lo hacemos con un auto, nuestra organización, nuestra área, nuestra jefatura. Todo buscando un propósito final. ¿Cuál es ese propósito final? El bien de toda la organización, llegar a sus objetivos comunes. ¿Qué es la planeación? Bueno, todos estos elementos responden a una pregunta. En el caso de la planeación es, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? La planeación tiene que ser estratégica, no corto plazo, no cortoplacista. Y eso es lo que mata a las organizaciones. Queremos obtener el máximo resultado en tiempo prácticamente mínimo. ¿Qué se va a hacer? La planeación fija los objetivos, las políticas, los diagnósticos, qué programas, qué presupuestos, la misión, la visión, los objetivos generales de la empresa, los objetivos en el mediano plazo y en el corto plazo, los objetivos estratégicos.
Todo eso hace la planeación. Entonces la planeación responde a la pregunta, ¿qué se va a hacer? ¿O qué hacer? La organización, por otro lado, ok, ya sabemos qué se va a hacer, cómo se dividirá el trabajo. Y normalmente lo dividimos en unidades de mandos y procedimientos. Por lo tanto, tenemos que hacer una división de trabajo, tenemos que hacer una descripción de los puestos y las funciones de esos puestos, tenemos que jerarquizar, ¿verdad? Y tenemos que departamentalizar, ¿sí? Oye, pero departamentalizar y división del trabajo no es lo mismo. No, mira, cuando departamentalizo, estoy separando grupos de trabajo que hacen exactamente lo mismo. Cuando divido el trabajo dentro de esa departamentalización, unos van a tener funciones más específicas. O lo podemos ver a la inversa también, no importa. La jerarquización es quiénes son o cuáles personas van a ser mis mandos, cuántos mandos necesito, en qué departamentos. Entonces son esas 4 actividades dentro de la organización, principalmente división del trabajo, descripción de puestos y funciones, jerarquización, departamentalización. Ahora bien, esto va a responder a cómo se dividirá el trabajo. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo se dividió, quién o con qué se va a hacer, y ahí entra la integración personal. Básicamente la integración es el área de recursos humanos quien nos ayuda, ¿sí? ¿Cómo nos ayuda? Pues ya lo vimos cuando vimos la función de recursos humanos. Pues viene desde el reclutamiento, selección, contratación, capacitación, inducción, darle los materiales necesarios, los recursos de presupuesto necesarios, compras, producción, cómo se integra todo. Aquí no solamente ya vimos que entra recursos humanos, cuando dijimos finanzas, entra finanzas, compras, producción, entra la parte de manufactura, etcétera. O sea, cómo estos 4 áreas funcionales mínimas necesarias para una industria se pueden integrar. Ya dije industria, pero lo mío es comercio. Igual, si no tenemos producción, tendremos operación o tenemos servicio personalizado. Finalmente, después de la integración, ¿cómo se debe de hacer? Primero, en planeación, ¿qué se va a hacer? En organización, ¿cómo lo vamos a dividir? En la integración, ¿con quién y con qué se va a hacer? En la dirección, ¿cómo se debe hacer? ¿Sí? Y lo hace. Ahí está la autoridad, el mando, la toma de decisiones, la supervisión, delegación de funciones, instrucciones, comunicación. No estoy hablando del puesto del director, sino de la función de dirigir personas. ¿Ok? Y el control, ¿cómo se hizo? Todo esto que acabamos de mencionar, ¿cómo se hizo? ¿Cumplió con la planeación? ¿Excedió la planeación? ¿Nos faltó con respecto a la planeación? ¿O de plano nos fuimos por otro lado? ¿Cómo se hizo? Se hace la evaluación, la comparación de determinados factores o del cumplimiento de objetivos, la determinación de desviaciones, nos salimos del camino, ¿no? Nos fuimos por otra carretera que no era. La corrección de fallas y la retroalimentación. Hay algunos principios de planeación. Para poder planear debemos de conocer o saber que existen esos principios. Principio de racionalidad, ¿sí? Yo no puedo planear si mis acciones no van ordenadas con un fin específico. Por ejemplo, hoy en la mañana me levanté y dije, en el transcurso del día voy a tener que hacer una grabación, ¿verdad? No debo de olvidar mi PIN, no debo de olvidar vestirme. Y cuando nos vestimos, pues uno se pone primero la ropa interior, luego la camisa, el pantalón. Habrá quien se pone primero el pantalón, luego la camisa, ¿verdad? Uno se pone los calcetines antes que el pantalón, otros se ponen el pantalón antes que los calcetines, pero pues al final le entrarán los zapatos, ¿verdad? Y el saco. Bueno, fue un proceso de planeación. Hay algunas cosas que podemos cambiar el orden, pero no sustancialmente. No me puedo poner el saco antes que la camisa. No me puedo poner la corbata antes que la camisa. No me puedo poner el traje y luego la ropa interior, parecería yo Superman, ¿no? Con los choninos arriba de los pantalones. No es lo correcto. Entonces debe de haber una racionalidad, ¿sí? Hacerlo racionalmente. Previsión, bueno, la planeación es previsión, es qué quiero que suceda y me voy a preparar antes de que suceda, ¿verdad? Pero la otra previsión es qué puede suceder y me voy a preparar
antes de que eso puede suceder, suceda. Universalidad, ¿sí? Bueno, universalidad se refiere en el principio de planeación que toca todas las áreas de la empresa, todas están involucradas, pero también el exterior influye, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar en cuanto a un proceso económico, social, administrativo? ¿Cómo va a reaccionar nuestro cliente ante tal o cual cambio? Unidad. Todos tienen una misma unidad, que estén ligados, armados, unidos entre sí como una cadena. No importa qué complicada sea la cadena, no quede ningún eslabón por ahí suelto. Todos deben de unirse. Y continuidad. Si yo hago un plan, yo debo de tener un programa que me va a decir qué tengo que hacer en qué día. Un presupuesto que me tiene que decir cuánto debo de gastar en qué día. Y debe de ser continuo, debo de seguir esos pasos, porque si no, no voy a poder cumplir mi planeación. La inherencia. Ah, caray, ¿qué son estos? Son cosas que le pertenecen a la administración. La planeación y la programación son inherentes, están dentro de esta administración. La administración no puede vivir sin planeación y programación. Diagnóstico. Bueno, si voy a planear, pues para algo voy a planear. Si quiero poner una empresa, pues ¿por qué la quiero poner? Es que quiero ser empresario. Es que quiero gente que me diga jefe. Ah, muy bien, a todo dar. ¿Y cuánto tiempo te va a durar esa empresa si tu criterio es así? ¿Sí? Entonces, si yo quiero poner una empresa, ¿qué problemas se me pueden presentar? ¿Qué barreras tengo que romper? ¿Qué logros quiero obtener? Ese es mi diagnóstico. Y entonces, ya que diagnostiqué cómo está todo eso, fijo objetivos. ¿Sí? Y se acuerdan cuando vimos objetivos, voy a pasar al pizarrón porque a lo mejor no se acuerdan. Peter Drucker decía que los objetivos tenían que ser SMART, por sus siglas en inglés. SMART tendrían que ser específicos. Aquí es specific, measurable, o sea, medibles. ¿Sí? Achievement, que significa alcanzables. Y luego tenemos la R, realistic, realistas. Y la T, de tiempo, ¿sí? Time delayed, o sea, relacionados con... ya voy a poner en inglés, estamos escribiendo en español. Relacionados con el tiempo, tienen que estar relacionados con el tiempo. Y yo le voy a poner tiempo para conservar el orden definido, o sea, un tiempo definido para su cumplimiento. ¿Sí? ¿Cuándo voy a poner mi empresa? Pues a ver, ahora que tenga dinero. ¿Sí? Ahora que me saque la lotería. Pues no, tenemos que definir exactamente cuándo quiero poner mi empresa. Así se deben de fijar los objetivos. Políticas. ¿Cuáles son mis líneas generales de acción? ¿Sí? ¿Con qué principios me voy a regir en todo el transcurso de la vida de mi organización? Hay que hacer planes. Un plan es un curso determinado de acción. Muchos dicen, vamos a planificar. No, pues planear, ¿para qué lo hacemos tan largo? Es lo mismo. ¿Sí? Que se considera más recomendable, el curso de acción que se considera más recomendable para cumplir el objetivo. Parte importante de la planeación son los programas y los presupuestos. Los programas es un curso que me lleva a través del tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo estas dos coordenadas y esta es el tiempo y esta coordenada es dinero y quiero pensar que mi empresa cuando comienza va a ir así. ¿Sí? Entonces, para ir cumpliendo mis objetivos de ingresos, por ejemplo, mis objetivos de ingresos, lo tengo que hacer a través del tiempo. Para organizarme a través del tiempo, requiero programas, requiero elaborar programas. ¿Sí? Es mi agenda de qué tengo que hacer día con día, mes con mes, año con año. Y para manejar el dinero que sale y el dinero que entra, requiero de presupuestos.
Y una vez que tengo control sobre mi tiempo y sobre mi dinero, mis gastos, puedo ir llevando la línea de crecimiento de mi empresa. Por eso son importantes tomarlos en cuenta desde la planeación, desde antes de poner. Si me voy a casar, ¿podré mantener a mi esposa? ¿O vamos a llegar con el suegro, ¿verdad? Decir, oiga, pues denos un cuartito aquí, denos chance, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos gastos, y así como lo hacemos para otras cosas. Vámonos de vacaciones, pero uno ya sabe hasta cuánto se puede gastar, y estará en función del presupuesto de cada uno. Y los días de vacaciones también estarán en función del presupuesto de cada uno. Y nuestro gasto semanal, quincenal, mensual, pues va a estar en función de los ingresos que tenemos. Y habrá veces que en casa decimos, no, mira, esto vamos a esperarnos porque vamos a necesitar dinero. Es muy común que en México, después del segundo semestre, dicen, ahora con el aguinaldo. Y cuando llega el aguinaldo ya está gastado, ya está. Y nadie dice, ¿por qué no ahorramos? ¿Por qué no guardamos dinero? ¿Sí? Entonces la planeación para eso me sirve. La organización es el arreglo de las funciones necesarias para lograr el objetivo. La organización es el orden que guardan las diferentes áreas de la empresa, las áreas funcionales, y todas están relacionadas y todas cumplen con responsabilidad, interdependencia jerárquica. O sea, el jefe de un área no es jefe de otra de otro lado. Sí, acuérdense que se dividió el trabajo. La organización cuenta con 4 elementos fundamentales: división del trabajo, descripción de puestos y funciones, departamentalización. La departamentalización cubre división de trabajo similar, y jerarquización, que van a ser los jefes de esas áreas. Aquí tenemos, por ejemplo, que la división del trabajo es el desglose en bloques. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a desglosar en bloques? Funciones generales, específicas, de apoyo, de asesoría, primarias, secundarias, actividades. Eso es lo que vamos a organizar en bloques. ¿Qué tienen que hacer normalmente? ¿Y cuáles van a ser sus operaciones, tanto físicas como mentales? ¿Sí? Un área de contabilidad tiene actividad mental, revisando números, pero también tiene actividad física, pues escribiendo reportes, anotando con la calculadora, etcétera. En las empresas tenemos siempre 2 tipos de organización. La formal, la que me da la estructura social de la empresa, la estructura funcional de la empresa, está regida por normas, está regida por reglamentos, por organigramas, contratos, manuales, políticas y procedimientos, manuales de procedimientos finalmente. Hay manuales técnicos, manuales de seguridad, etcétera. Esa es la parte formal de una organización. ¿Cuál es la informal? La que de manera espontánea hacen las personas. Yo puedo trabajar en el departamento de contabilidad y a la hora de comer me reúno con un grupo que la mayoría son de recursos humanos. ¿Y por qué te reúnes con ellos? Pues que me llevo bien. Y ahí aprovechamos el chacoteo, el chisme, ahí hablamos de cosas que normalmente no debieran de ser de trabajo, pero que usualmente lo es. Una recomendación para todos ustedes que ya tienen sus empresas o aquellos que las quieran poner, y ya estén trabajando también. A la hora de la comida y vayan con sus compañeros de trabajo, no hablen de trabajo. ¿Por qué? Porque la hora de comida debe de ser precisamente un corte, un break, una forma de que el cerebro descanse. ¿Y qué hacemos a la hora de la comida? Pues seguimos hablando de trabajo. Entonces lo que hay que hacer es cortarse. Yo una de las cosas que he hecho siempre con mis compañeros de trabajo es que a la hora que salimos a comer, los compañeros, el primero que hable de trabajo paga la cuenta de los demás. Al principio comíamos gratis. Algunos comieron gratis a mis costillas. Hoy en día ya no se habla de trabajo. En la medida que esto va surtiendo efecto, va funcionando. ¿Y saben qué hemos encontrado? Mejor salud, mayor sanidad dentro de la empresa. Porque sí nos desconectamos. Y cuando regresamos de comer, oye, ¿en qué nos quedamos? O bien, ya que viene la cuenta y ya se pagó, en ese momento comienzan a hablar de trabajo, ¿no? Con tal de no pagar. Pero sí es un descanso. Hemos visto los beneficios de no hablar de trabajo a la hora de comida con los compañeros de trabajo. Hay cosas importantes que suceden que a veces ocupan nuestra atención. ¿Sí? Bueno,
róbenle 5 minutos a su hora de comida para hablar de ello, pero una vez que se empieza a servir, no se habla de trabajo. Disfruten su comida, es un momento para relajarnos. Antes, cuando el trabajo nos quedaba relativamente cerca de la casa, íbamos a comer y después tomábamos la siesta. Y esa siesta de 15, 20 minutos, cómo nos daba energía después. Hoy ya perdimos esa siesta, ¿verdad? Si en vez de dormir esa siesta, la forma de cortar, de descansar la mente es hablar de otra cosa que no es lo que nos angustia y nos preocupa. Vamos a tener una mejor calidad de vida. La organización informal nos sirve para eso. Nos sirve precisamente para hablar de otros temas, pues del fútbol, aunque a veces hoy puede ser un problema hablar de fútbol, cada vez hay más pasión por cada uno de los equipos, ¿verdad? Y bueno, pero hablar de cosas que nos interesan y conocer un poco más a los compañeros. A veces tenemos 3 años, 5 años en una empresa y de pronto descubrimos que Juanito es casado, ¿quién lo viera, Juanito? Y anda ahí de enamorado y de coqueto, ¿no? O que el hijo de Pedro, ¿verdad?, juega en un equipo de fútbol americano y es un excelente corredor. Y nos enteramos como cosa mágica, de pronto, en una comida de estas, porque no lo hacemos usualmente. Entonces, es una buena forma de estrechar relaciones, de hacer mejores amigos, de ser mejores compañeros de trabajo. Pero la organización informal regularmente no se comporta así. Es el chisme, el rumor de pasillo, en donde se les dice coloquialmente radio pasillo. Pero finalmente es la forma en que las personas de una empresa, de una organización, se reúnen de manera espontánea y hacen sus propios grupos sociales informales dentro de un grupo social formal que es la organización. Existe, no lo vamos a evitar. En algunas empresas, por ejemplo, están prohibidas las relaciones sentimentales dentro del trabajo. Hay empresas que se van al extremo. Cuando encuentran que hay una parejita por ahí, los despiden. ¿Sí? Bueno, yo quisiera atenuar, poner un matiz. Dentro del trabajo nadie es esposo de nadie, nadie es novio de nadie. Se tratan como compañeros. Es difícil. Por eso algunas empresas prefieren cortar. Pero es ridículo. Les voy a explicar por qué es ridículo. Porque es ridículo hacerlo en oficinas y en los sindicatos tenemos a esposos, tenemos a primos, tenemos a hermanos, tenemos familiares trabajando. Entonces, bueno, hay estudiosos que dicen que las relaciones sentimentales en el trabajo dañan el trabajo, pero hay otros que dicen que no, que al contrario, lo relaja. Yo creo que hay que buscar la justa medida. El trabajo se va a trabajar, no a buscar pareja, pero lo que hagan saliendo de su oficina es problema de cada uno. ¿Ok? En el proceso administrativo viene la integración. Tenemos que integrar cada uno de los recursos, los materiales, los financieros, los tecnológicos, los humanos, todo eso, los recursos de información, todo eso tenemos que unir dentro del proceso administrativo. Para eso nos sirve. Entonces, también la integración, el primer recurso al que le da valor es al recurso humano, desde el reclutamiento, selección, capacitación, inducción dentro de la empresa, inducción dentro de su área de trabajo, y algo que se olvida en la integración cada vez más tristemente, el desarrollo. Una vez que entra una persona, ¿cómo lo ve la empresa? Desde el día que entró hasta dentro de 1 año, 2 años, ¿dónde lo ve? ¿En el mismo puesto? Oiga, imagínese una persona que durante 10 años hace lo mismo. Sí, lo va a dominar y estará feliz, se sentirá satisfecho, será un conformista, estamos contratando conformistas. Algunas otras empresas prefieren renovar todo su perfil directivo cada 5 años, cada 6 años. Me ha tocado conocer empresas de ese tipo, en muchas europeas sobre todo. ¿Por qué? Porque creen que una persona que cada 5 años se están cambiando de la empresa, ¿sí?, va a llegar con ideas nuevas de la calle y va a estar fresco y las va a aportar a las empresas. Yo tengo mis reservas. Si las personas van creciendo dentro de la empresa, van conociendo mejor la empresa, van creciendo junto con la empresa y se sienten parte de la empresa. No sabría yo decirles qué es mejor, pero lo que sí es mejor para mí
es estar en una empresa que me procura, que me desarrolla, que me hace crecer y gana mi lealtad para toda la vida. En eso de que estés 5 años y te cambio para que llegue gente nueva con ideas frescas, yo creo que es porque la empresa no está desarrollando adecuadamente al personal. Esa es mi opinión. Hay opiniones en contra de personas muy valiosas en esto, pero la opinión más importante al final será la de ustedes cuando dirijan gente. Tipos de integración, pues la más importante, el personal. Yo lo había dicho, reclutamiento, selección, capacitación, inducción, desarrollo, que es lo más importante, y que hagan una carrera dentro de la empresa. A veces llega la persona y no puede crecer porque no estudió la secundaria o porque no estudió la prepa. Hoy en día la Secretaría de Trabajo da facilidades para eso, incluso es deducible de impuestos. Podemos hacer crecer a nuestro personal. Hay preparatorias abiertas, hay empresas que yo he visto que se le dan las facilidades para que la gente estudie. Y no empresas muy grandes, no estoy hablando de grandes empresas internacionales, empresas pequeñas y medianas. También hay otro grupo de empresas, ¿sí?, que alguien de ahí mismo, un gerente, dice, a ver, ven, vamos a reunirnos los sábados de tal a tal hora para ver sus tareas de la prepa abierta. Y ahí está el gerente con ellos. Imagínense el grado de penetración, de compenetración, de sinergias que hace ese gerente. Yo te ayudo para que tú crezcas. Y cuando tenemos que estar en las máquinas, tú me ayudas para que crezcamos todos. O sea, hay una gran lealtad en esos grupos, ¿no? O un contador, o un muchacho que está de auxiliar de contador que no ha terminado la carrera y que su jefe le dice, oye, mira, te conseguí una beca parcial para tal lugar, ¿le entras o no le entras? Oiga, yo te ayudo. Y que el día de mañana ese muchacho que entró como auxiliar de contabilidad pueda ser el gerente del área. Imagínense lo que le están vendiendo al resto de la empresa, la imagen que está dando. Soy un idealista si ustedes quieren, pero en la medida de mis posibilidades lo he hecho y créanme que los resultados son mucho mejor de lo esperado. Y también integran materiales, que esos son fáciles. Si se tienen los recursos económicos, podemos jalar todos los demás, pero el más importante es el recurso humano. La dirección. ¿Qué hace la dirección? Bueno, la dirección toma decisiones, lo vimos en unas sesiones anteriores. La dirección toma decisiones, pero no estamos hablando, aquí quiero hacer hincapié, quiero separar, no es el puesto de un director, sino la función de dirigir personas, de dirigir el recurso humano. Entonces es el elemento más dinámico. Dentro del proceso administrativo, la planeación y la organización se consideran mecánicas, porque estamos escribiendo, prácticamente estamos sentados en nuestro escritorio y aquí estamos dejando nuestro plan y cómo lo vamos a organizar. A partir de la integración, dirección y control, ya es dinámico, eso se vive día con día. La planeación y la organización se hacen no una vez, pero con menos frecuencia, una vez cada 3 años, cada 5, cada 10, depende de la empresa. Pero una vez que está hecho, es volverlo realidad, volverlo acción. A partir de la integración, estamos hablando de fases dinámicas del proceso administrativo. Las partes mecánicas son planeación y organización. La parte más dinámica de todas es la dirección. La dirección es responsable de hacer que las cosas sucedan. Este es un principio de ejecutivos. Haz que las cosas sucedan, que no se quedan en bla, 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 bla. ¿Por qué es importante de la dirección? Pues consideran que es el elemento más importante y más difícil. En la medida que ustedes van subiendo en la pirámide organizacional, se van quedando solos. El puesto más solo es el director general. No tiene amigos. ¿Sí? Hay mucha gente que se acerca pues para barbear, para lambisconear, para decirle, jefe, usted es lo máximo, para ver qué obtienen. Y muchas veces la información que recibe este director no es la necesaria, no es la real. Como directores, insisto, pero como directores no del título de director, sino personas que dirigen, busquen siempre que su equipo les dé la información que necesitan, no las que crean ellos que ustedes quieren saber. A veces dice el director general, ¿cómo van las ventas? Y el director de ventas, para salir del asunto, mira, estamos atravesando por un bachecito, pero es momentáneo, después se compone. ¿Sí? En vez de decirle, estamos en serios problemas, director, necesitamos tu ayuda. Nos está pasando esto. Pero cuando eso sucedió,
Es porque no hablamos antes, porque no planeamos y no nos organizamos. Simplemente reaccionamos. Eso es lo contrario a ser proactivo, actuar antes de. No, la mayor parte de las veces, por estar atendiendo lo urgente, nos volvemos reactivos. Entonces, el puesto de la dirección es un puesto solo. Muchas veces entre los compañeros de trabajo, uno de ellos sube al siguiente puesto. Dijéramos supervisión. ¿Qué pasa con sus compañeros con los que se iba a comer? Si el supervisor ese día ya no puede ir a comer porque tiene más carga de trabajo, o le llaman a una junta, ¡ay sí! Cortado. Ya se te subió. ¿Sí? Antes eras bien a toda, pero ahora desde que eres supervisor, ¡ay sí! Ya cambiaste con nosotros. Eso es un problema de relaciones humanas. ¿Por qué? Porque la persona que no ascendió siempre guarda un recelito, un resentimiento, y porque a él sí y a mí no. Y si el jefe empieza a actuar como jefe, poniendo orden, dirigiendo, pidiendo que las cosas se hagan, haciendo que las cosas sucedan, y de vez en cuando le tiene que dar un jalón de orejas a alguien que no lo está haciendo bien, pues ese buen jalón de orejas no va a ser recibido. Ya es un sangrón, ya se le subió, antes era más cuate. ¿Sí? ¿Qué sucede con ese mismo supervisor que luego pasa a gerente, luego pasa a director, y luego es el director general? Le va sucediendo exactamente lo mismo. Eras muy cuate cuando no eras director, ahorita ya eres un pesado, ¿sí? Y entonces el director se queda solo. Realmente no, si no es competente, no sabe distinguir quién es el verdadero aliado de la empresa, no de él. Tiene que pensar en función de la empresa. ¿Y quién se acerca simplemente por quedar bien? ¿Quién le dice lo que cree que quiere oír y quién le dice lo que necesita saber? Muchas veces le tenemos miedo al director. Mi experiencia es, si nosotros decimos las cosas claras y como son, y si son graves, vamos a tener problemas en ese momento, pero después ya no. Es más, el director nos va a llamar y nos va a decir, a ver, dime cómo ves esta situación. No, pues yo la veo así, sí, así. Y si coincide con el director va a poder tomar decisiones. Si no coincide, pues también va a poder tomar decisiones porque está viendo diferentes puntos de vista. Pero sabe que nosotros le decimos lo que nosotros consideramos que es cierto. Podemos equivocarnos, pero mi sugerencia es, si ustedes van a informar hacia arriba, informen con la verdad. Si ustedes esperan información desde abajo, que sea la verdad. Que les digan lo que necesitan saber, no lo que quieren oír. Por eso fallan los presidentes. Es usted muy grande, es magnífico, es el más guapo, el más alto, el más fuerte. Nada más le falta volar para ser Superman. En vez de decir, no, miren, las cosas están así. Por eso falla, pero falla desde las empresas. Los países, a nivel macro, las organizaciones, los gobiernos de los países, es similar a lo que pasa en los gobiernos de las empresas. Algunas características de la delegación de autoridad. Puedo delegar una parte general o una parte específica. Si me puedo ir y mi sustituto, que ya preparé, se queda en mi lugar mientras yo me voy de vacaciones. ¿Por qué? Porque está capacitado para ocupar mi puesto cuando yo no estoy. A lo mejor no el 100% del tiempo. Pero si yo no le doy la oportunidad, no crece. Si no crece él, no crezco yo. Me condeno a quedarme en mi misma posición toda la vida. Y si yo ya estoy en la cúspide de la organización, me condeno a que mi organización ya no crezca, ya no avance, porque las otras personas no crecen. Muchas veces, y desde que me dedico a la consultoría, me he encontrado con empresas que hacen esto, preparan al sustituto, y algunas veces el sustituto se va a otra empresa. Pero el agradecimiento sí existe y yo creo en la bondad humana. ¿Sí? Somos más los buenos que los malos, créanmelo. ¿Y qué ha sucedido? Otros que se van y le dicen al director, muchas gracias, te agradezco lo que hiciste por mí, pero me tengo que ir con el dolor de mi corazón. ¿Qué sucede? Muchas veces esta persona que está en una situación donde tiene que despedir gente, recurre a ese antiguo jefe y le dice, oye, tengo personal capacitado que tengo preparado, pero lo tenemos que recortar. ¿Cómo andas tú? Viene para acá. Y se ayudan mutuamente. Y se vuelve entonces una sociedad de conocimiento, de aprendizaje, de autoayuda.
Y uno se va pasando la voz a otro. Oye, necesito un capacitador para esta área. ¿Qué tienes tú en tus filas que me pueda ayudar? Es un empleo temporal y se vale. Y eso enriquece a las empresas más que empobrecerlos. Las pymes, cuando funcionan así, crecen más rápido. Recuerden que el pez grande se come al chico, pero no al más rápido. Puede ser individual o puede ser colectiva la delegación. Favorece la especialización. Puede ser temporal o puede ser ilimitada. Aumenta la eficacia administrativa. En cuanto a la eficacia me refiero a lograr la meta. A veces se desperdician recursos porque están aprendiendo, ¿sí? No son eficientes. Pero es la única manera de capacitar a nuestro personal. Y permite que las decisiones sean tomadas sobre la realidad. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones y alguien se queda de mi equipo en mi lugar, entiende los problemas que los que tengo yo que pasar. Y cuando regreso, esa persona va a decir, oye, no, ¿sabes qué? Sí está duro lo que hace el jefe, ¿eh? Oye, lo malo sería que dijeran, ah, pues la tiene regalada, no hace nada, todo se lo resuelven ustedes, ¿sí? Pero recuerden que la principal función de la dirección simplemente es tomar decisiones. Mando. En los principios de la administración no se hablaba de liderazgo, se hablaba de autoridad o mando. Y es la capacidad de mandar y el derecho a ser obedecido. Pero esta autoridad en las organizaciones me la da el puesto. Lo siguiente que tengo que demostrar es que soy capaz de saber llevar esa autoridad y que por mi actitud, por mi forma de desenvolverme en mi empresa, soy una autoridad sin tener lo que decir. El día que yo le diga a alguien, es que lo tienes que hacer porque soy tu jefe, ya perdimos, ¿sí? Si ya lo han hecho, rectifiquen, recapaciten y mejoren. Si no lo han hecho, no lo hagan, ¿sí? Ahí el error es de uno, no de los otros. Es el poder para mandar y que los demás nos obedezcan. Y incluye 3 elementos: determinar lo que debe hacerse, establecer cómo debe hacerse, propiciar y vigilar lo que debe hacerse. ¿Se acuerdan de los 4 pasos? Cuando yo delego, fijo objetivos, digo cómo los voy a medir, capacito si no están preparados para cumplirlos y finalmente los acompaño. Aquí están resumidos, están de otra manera. Determinar lo que se tiene que hacer, establecer cómo se tiene que hacer y propiciar y vigilar, acompañar, que deba hacerse. También para delegar, uso los 4 pasos. Le digo, este es tu objetivo, yo me voy a tal junta o voy a salir a Monterrey y te vas a hacer cargo tú de esto y de esto. Por favor, cuando regrese, quiero que me entregues esto y esto. Estoy midiendo. Pero cuando ya dejé a alguien en mi lugar, quiere decir que ya lo capacité, ese punto me lo brinco. Y cuando salga de viaje, quedo en un horario para que me informe. Tampoco me tiene que estar informando a cada rato. Y tampoco me tiene que informar por teléfono, para eso está el mail. O incluso, puede no informarme hasta mi regreso. Si suena mi teléfono, algo grave pasó, algo importante. Si no suena, tengo la tranquilidad de que la persona que he dejado en mi lugar está haciendo las cosas bien. Cuando la próxima vez que vayan a un restaurante y ven a una persona que le está suene y suene su celular y está hable y hable, esa persona no es importante. No está haciendo bien su trabajo. Porque si lo hiciera bien, alguien se quedaría en su lugar y no lo estarían distrayendo. Lo dejarían seguir haciendo su trabajo bien. Pero cuando está el teléfono suene y suene, una de dos: o tiene un jefe muy molón que no sabe ser jefe, o él, si lo es, no está sabiendo dirigir a su personal. Reflexionen en eso, por favor. Los principios de la dirección: coordinación, ¿sí? Es como el malabarista que está pasando muchas pelotas o bastones o sombreros y todo. Coordinación. Eso es lo que hace el principio de dirección. Impersonalidad del mando. A ti te exijo porque me caes mal y a ti te consecuento porque me caes bien. No. Mando es mando y no hay diferencia. Punto. Y respeto a la línea jerárquica. Es decir, si yo soy el director general, no le voy a hablar a cualquier empleado porque quiero que haga algo. Tengo que seguir la organización. Se lo digo a su jefe para que éste a su vez se lo diga a su jefe. Que es lento, sí, pero crea un principio de orden. Resolución de conflictos. Es muy común
pero no tienen ustedes una idea de qué común es que cuando hay conflictos entre las personas el director no se meta. Es absurdo, es irreflexivo, es una gran irresponsabilidad y es no tener preocupación por el bien más importante de su organización. Es decirle a estas personas, no me interesas. ¿Sí? No hay que permitir los chismes. Para permitir los chismes, para que se permitan los chismes hay que escucharlo. Hay un proverbio ahí que dice, sin leña se apaga el fuego, sin chismes, sin pleito, sin chismes se acaba el pleito. Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. No permitan que les lleven chismes. Si alguien viene y me dice, oye, fíjate que Martínez, a ver, permítame, a ver, Martínez, ven, ¿para qué lo llamas? Para que me digas lo que me vas a decir de él. Van a ver cómo les dejan de llevar chismes. Pero si hay conflictos entre su equipo, deben de imponer la disciplina. ¿Sí? Deben de imponer el orden. No a gritos y sombrerazos, con inteligencia. Enfóquense en cuál es el problema. Busquen causas, no efectos. El efecto lo tienen que conocer para saber, para buscar la causa y poder resolver el problema, para tomar una decisión adecuada. Vamos a hablar ya del último, ya nos vamos acercando al último, al control. ¿Para qué me sirve el control? ¿Sí? El control no existiría si no hubiera planeación. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo correcto si no lo controlo? ¿Sí? Si no lo mido, no lo puedo controlar. Debo de fijar indicadores dentro de mi planeación para saber qué tengo que controlar. Cuando yo voy en un auto, llego a un crucero y hay un semáforo, los colores me dicen a mí qué debo de hacer. Si está en rojo, me debo de parar. Si está en verde, puedo seguir. Si está en amarillo, no significa que debo de acelerar como hace la mayoría. Significa que viene el rojo, debo de parar. Entonces, tener un número adecuado de indicadores que me indiquen, como el nombre lo dice, qué tengo que hacer. ¿Debo de seguir? ¿Debo de parar? ¿O debo de prevenir porque si sigo así me tengo que parar? Debo de tener un número de indicadores que me indique eso. Pero si mi planeación estuvo mal hecha y no puse los indicadores adecuados, no voy a poderlo controlar. Solo lo que se mide se puede controlar. Solo lo que se controla mejora, es un principio de calidad. Prever, hacer, verificar, actuar. Control es un conjunto de prevenciones o providencias, ¿sí?, dentro de las estructuras y normas de trabajo de una empresa que me van a servir para desarrollar las actividades sin desviaciones, para cumplir mi objetivo final, para que no me vaya por ningún otro lado. Entonces, para eso me sirve el control. A nadie nos gusta que nos controlen, a nadie. A mí no me gusta, pero lo tengo que aceptar por un principio de ética y profesional, ¿sí? A nadie nos gusta que me digan, a ver cómo vas, a ver muéstrame, a ver enséñame tu avance, porque sentimos pues, que no somos tontos, número uno, número dos, que no confían en nosotros, pero lo tenemos que hacer. Para que la gente no se ofenda, hay que fijar indicadores y decir cuándo, en qué fechas, qué días de la semana, del mes, se presenta esa información. Ya sé que van a medir cómo vamos, pero si ya me dijeron, mira, tú tienes que entregar este reporte todos los viernes, este otro reporte a fin de mes, este otro reporte a cada trimestre. Bueno, ya sé, ya no me tengo por qué enojar. No nos gustan los controles, ¿sí? No nos gusta muchas veces traer la tarjetita para abrir las puertas y entrar a una oficina a otra. No nos gusta, nos hace sentir inferiores cuando mi tarjetita no abre determinadas puertas de la empresa. Pero son necesarios, aunque no nos guste. Debemos de regirnos por algunos principios de control, porque si no, todo se vuelve una anarquía. Y en una organización no puede, no debe existir anarquía. Entonces, el proceso de control, proceso, entrada, transformación, salida, consta de 3 pasos fundamentales. Establecer las normas, ¿qué voy a medir? Medir la ejecución real, en tiempo real, bajo los estándares permitidos, establecidos. Es decir, mira, si tú haces esto, esto y esto, te pongo 10. Y lo hizo y le puse 8 porque me cayó mal, porque lo quiero perjudicar. No, esto es frío.
es impersonal y es igual para todos, debe de haber una unidad. Y finalmente, si nos estamos desviando del objetivo, establecer una aplicación correctiva inmediata y la adecuada. Para eso necesitamos saber toma de decisiones. Las características de un buen control: seleccionar los criterios de control, recolectar el procesamiento de datos, la interpretación de los resultados, elaboración del reporte de resultados y la utilización de esas medidas correctivas. El control consta de 4 etapas. Evaluamos los resultados, comparamos los resultados con lo que se planeó. Primero obtengo el resultado, luego lo comparo contra lo que estaba planeando y al final veo si hubo o no desviación. Si no hubo desviación, continúo. Si la hubo, retroalimento. Oye, aquí nos faltó, aquí pedimos 10 y me está dando 11. ¿Por qué? Planeamos mal, no tomamos en cuenta algo. De todas maneras hay que retroalimentar. El feedback o retroalimentación es informar. Normalmente no estamos acostumbrados ni a que nos den retroalimentación ni a darla. ¿Cuántas veces ustedes reciben un mail y no contestan o no confirman de recibido? Así nos comportamos. El control me obliga a tener una retroalimentación. Viene la parte más difícil, los indicadores. Los indicadores, de los que hablaba yo hace un momento cuando estábamos planeando, ¿verdad? Deben de ser de tal suerte, esto ya no se quiere borrar, deben de ser de tal suerte, tan claros, pero además deben de ser estratégicos, deben permitirme la solución de mis problemas futuros, es más, deben preverlos, no permitirme, ¿sí? Entonces, aquí ya fue una fechoría del marcador, me lo van a cobrar. Bien, vamos a usar otro. Hay indicadores que son claves para el desempeño, se llaman KPI, que significa Key Performance, así se escribe, esta es una R, Indicators. Estos indicadores clave del desempeño son a esos que me refiero. Si esto no lo estoy midiendo, va a afectar mi planeación. Entonces los indicadores son los instrumentos que me van a ayudar a ver si voy cumpliendo, si llevo una tendencia o si me estoy desviando, ¿sí? Con respecto a lo que yo había fijado. En la administración y evaluación por procesos, los indicadores fortalecen la autonomía de gestión. Entendamos gestión como administración o management o manejo de lo que estamos haciendo. En virtud de que a través de esta medición, ¿sí?, los responsables de los diferentes niveles de operación se van dando cuenta qué está pasando y se pueden tomar medidas o no. Si vemos que las cosas van bien, simplemente seguimos haciendo lo que vamos haciendo. No esperen que los resultados cambien si siguen haciendo lo mismo. Si necesitamos cambiar los resultados, tenemos que cambiar las acciones. Para eso me sirven mis indicadores, ¿sí? Los indicadores deben de contar con 3 características: ser congruentes, que no haya brincos, que no haya cambios, que sean consistentes, que siempre sean los mismos, que no los esté cambiando cada mes, cada semana, y que sean confiables, que sepamos que la información que nos están dando es verídica. El proceso administrativo y jerarquía administrativa, bueno, la alta dirección se concentra principalmente en el largo plazo, la planeación a largo plazo, le vamos a llamar planeación estratégica. La gerencia se concentra fundamentalmente en la planeación de mediano plazo, la táctica. Y la supervisión en la operación constante, en el objetivo a corto plazo. Y vamos a ver sistemas. La dirección con enfoque de sistemas. Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo X que un organismo social se asemeja a un organismo individual con los siguientes rasgos esenciales: el crecimiento y en el hecho de volverse más complicado a medida que crece. En el hecho de que, haciéndose más complicado, sus partes exigen una creciente interdependencia, poderse mover solos aunque haya interrelación.
¿sí? Y que en ambos casos existe una creciente integración. Los modelos de las organizaciones son las estructuras que me dicen cómo debo yo de organizarme. La organización se debe de considerar un sistema abierto. ¿Por qué un sistema abierto? Bueno, porque lo que hago dentro de mi organización va a impactar en el exterior de la organización. Y lo que sucede en el exterior va a impactar en el interior. De esto hablaba Katz y Kant, que vamos a ver en una próxima sesión. Shane propone una relación de aspectos de una teoría de sistemas debe considerar para definir la organización. Vamos a ver esos aspectos con un poquito de calma. La organización, primero que nada, debe de ser considerada como un sistema abierto. Recordemos que sistema en algún momento lo definimos como un conjunto de procesos. Bueno, este reloj que tengo aquí, no importa ver la marca, ni ver mucho el reloj, para que no se den cuenta que lo compré en el tianguis, así, de lejitos, es un sistema. Si yo lo pudiera destapar, voy a ver las partes interiores del reloj. Técnicamente es un sistema cerrado. Van a decir, no, es un sistema abierto porque de acuerdo a la hora uno actúa, pero lo que yo haga no le afecta a la maquinaria, ¿sí? El reloj es impermeable, así que lo puedo meter al agua. Es a prueba de golpes, le puedo dar 2 o 3 caídas, no pasa nada, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que yo haga en el exterior no le va a afectar grandemente en su interior. Ah, bueno, si se acaba la batería se acabó adentro, no afuera. Entonces, este es un sistema cerrado. En teoría, en estricta teoría, existen los sistemas cerrados. En la realidad pura, no existe un sistema cerrado. Todo lo que hacemos va a impactar en otra parte. Por ahí existe la teoría del efecto mariposa, que una mariposa bate sus alas, genera una brisa, y que esa brisa en algún lugar se va a convertir en una tormenta. ¿Sí? Puede o no ser, pero lo que sí es un hecho es que todo lo que hacemos impacta en otros lugares. ¿Sí? Si yo viniera aquí, ¿verdad? Y me levanto temprano, pero en el camino resulta que me encuentro un bache y se me poncha una llanta. Ok, saco mi llanta de refacción y cambio mi llanta. Ya no voy a llegar a la misma hora, aunque haya llegado temprano. Si salí con el suficiente tiempo para poder reparar mi llanta, voy a seguir llegando temprano, pero sucio, porque no tenía un trapo para limpiarme las manos, no traía yo un gel, no traía yo una bata o algo para mover la llanta. Y entonces me voy a tener que lavar antes de hacer mi trabajo aquí. Y entonces voy a retrasar a todo el equipo que ya estaba preparado para esta grabación. No tuve yo la culpa de que se me ponchara la llanta, pero esa llanta ponchada tuvo una consecuencia. ¿Sí? Peor, imagínense que no traigo llanta de refacción, aunque traigo el gato y traigo la herramienta. Pues entonces tendré que buscar cómo reparo esa llanta. O llegar, dejar el auto en un lado y tomar un taxi. Todo eso va a impactar mi desarrollo no solo de la siguiente grabación que tenía yo prevista, sino además el resto de mi día. Porque si me tengo que mover no cuento con un auto. Y a lo mejor libro mi primera cita, pero ya no las siguientes. ¿Sí? A lo mejor tengo que llamar una grúa porque no traía la llanta de refacción. O dejo la llanta de refacción y después en otro vehículo llegar con la llanta. Entonces, todos los sistemas, sin excepción, son abiertos. En una organización no hay más sistema abierto que otro. ¿Sí? Es un sistema muy abierto. ¿Por qué? Porque se fundamenta en seres humanos. Mi reloj se fundamenta en maquinaria. Va a ser lo mismo siempre, hasta que su desgaste lo vaya volviendo ineficiente. Su batería se acabe y ya no se cambie. Pero en un sistema donde hay seres humanos, no puede ser más abierto, no hay nada más abierto que un sistema donde hay seres humanos, punto. Entonces, la organización es un sistema abierto. La organización debe de ser concebida como un sistema con objetivos y funciones múltiples. Es por eso muy importante que las personas que están trabajando en una organización tengan los mismos objetivos de la organización
además de sus propios objetivos. Pero que entiendan que cuando cierran la puerta que da la entrada a la empresa, tienen que pensar en los objetivos de la organización. Ahora bien, la organización debe de verse como constituida de muchos subsistemas, sistemas más pequeños. Tenemos el subsistema de finanzas, tenemos el subsistema de manufactura, tenemos el subsistema de ventas y mercadotecnia, tenemos el subsistema de recursos humanos. Dentro de este mundo que le vamos a llamar organización, sistema de la empresa, sistema abierto, hay otros subsistemas que también están creciendo y también se están moviendo, como las piezas interiores de este reloj. ¿Sí? Si es un reloj mecánico, habrá engranes más grandes y habrá engranes más pequeños, pero todos están cumpliendo una función. Al ser los sistemas mutuamente dependientes, lo que afecte a uno o cambie en uno, invariablemente va a cambiar en los otros. Les pongo el ejemplo de la empresa donde el director no quería firmar los cheques, ¿se acuerdan? Él me llamó porque quería cambiar el área de ventas y quería nuevos vendedores y que yo le ayudara con el perfil que necesitaban, que le ayudara con la capacitación y le ayudara con su programa comercial. Cuando empiezo a recorrer la empresa y voy a ventas, ¿qué sucedía? Permítanme caminar. Aquí estamos en el final de la cola y allá está el director con sus binoculares viendo qué pasa en la empresa. Entonces, cuando estoy aquí en ventas, me dice ventas, no, el problema no es aquí, producción no me entrega lo que yo le estoy pidiendo. Bueno, ¿se acuerdan de los chismes? Vamos a ver qué dice producción. Oye, producción, ventas me está diciendo que no le estás entregando. Y producción me dice, es que no tengo materia prima. ¿Quién te entrega la materia prima? Compras. Voy a compras. Oye, compras, producción me dice que no le estás entregando materia prima. Y compras me dice, es finanzas quien no me da el dinero a tiempo para comprarle el material a producción. Bueno, voy con finanzas. ¿Y qué me dice finanzas? Es que no me autorizan los cheques. Los cheques me los autorizan los lunes de 12 a 1 y me lo autoriza una sola persona y no ha estado las últimas semanas porque se fue a tomar un curso. ¿Y quién es esa persona que está dañando a todo el resto de la organización? El señor director. La persona que me iba a contratar, llego y le digo, señor director, ya encontré a la persona que está dañando toda su maravillosa empresa. Sí, ¿quién? Usted. Se enojó, me iba a correr, pero algo en su interior le hizo recapacitar y se dio cuenta que esta parte del sistema estaba dañando a los demás subsistemas. Él pensaba que la parte dañada, la parte corroída de su organización era ventas. Iban a correr a todo el equipo de ventas. ¿Se imaginan el costo? El costo de correr a todos, el costo de preparar a todos, el costo de volver a reclutar, contratar, etcétera, porque él no firmaba cheques. Así funcionan las organizaciones. Un pequeño subsistema se va entrelazando y entonces es dinámico. Las organizaciones se mueven. Cada subsistema es como un eslabón. En medida que los eslabones sean fuertes, la organización será fuerte. En la medida que el eslabón sea débil, la cadena será tan fuerte como ese eslabón más débil. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en la próxima sesión. Estudien mucho. Hasta pronto.